Este es el día que el Señor ha establecido para manifestar su gloria y su palabra misma dice, este es el día del Señor. Este es el día en que estaremos siendo edificados, ubicados, corregidos y cada vez el Señor mostrándonos su amor a través de corregirnos y llevarnos por el camino correcto. Damos gracias a Dios por los diferentes recursos y medios que Dios ha dado, como son las emisoras, tanto la radio Manantial, la radio en Suticá, la radio y televisión Fresca Unción en Estados Unidos, allá en Nueva York, que dirige el apóstol Noé. Es radio y televisión que transmite a nivel mundial, la radio de Melchor de Mencos que transmite también a nivel mundial, y también por SoundCloud, que nos permite llegar a todo el mundo a través del sonido y así nos escuchan para la gloria y la honra del Señor. Es una bendición todos los recursos que Dios nos ha dado, además la bendición de que nos puedan ver en las diferentes congregaciones, en las iglesias de Misión Cristiana del Calvario. Y para aquellos que nos están viendo, ya que hay pastores que están pasando esta transmisión también en las congregaciones, un saludo a cada iglesia y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo y hoy es un día de edificación y de crecimiento espiritual. Estamos contentos nuevamente de contar con la presencia del apóstol Ronald y juntos estaremos transmitiendo el mensaje, la revelación que Dios ha dado para seguir hablando sobre la pareja según la cultura y el diseño del Señor. Así que apóstol Ronald, nuevamente es una bendición que estemos juntos proclamando al Señor. Amén. Qué bendición es este tiempo de ubicación, de corrección del Espíritu Santo para toda Misión Cristiana del Calvario, para que como hogares y por consiguiente como iglesia expresemos, como hablábamos anteriormente, la naturaleza de Dios en nosotros. Así es, efectivamente. Estamos dando gracias a Dios de cómo el Señor nos está trayendo paso a paso. No hemos tratado de correr, de sacar un tema, sino sencillamente dar lo que el Espíritu Santo nos está dando, pero con el propósito de que quede lo más entendido posible. Y gracias a Dios. La última vez, el lunes pasado, estuvimos hablando respecto a el cuidado del esposo en relación a su casa y que Dios nos expresa su amor a través de gobierno. No es un amor sentimental, no es un amor apasional, no es un amor emocional, sino es un amor que tiene que ver con gobierno, que nos lleva, nos ubica, nos santifica, nos limpia, como dice su palabra. O sea, es un amor que está al cuidado de nosotros, pero llevándonos siempre dentro de sus directrices y dentro de su orden. Esto es lo glorioso que Dios nos ha mostrado. Así es. El amor que hoy se maneja en muchos conceptos es un amor, recuerdo que decías, usabas un concepto la semana pasada de romanticismo, un concepto de amor que todo es de corazoncitos, de tarjetitas, de cosas así, que no estamos diciendo que no se den, que no se haga, sencillamente que no está fundado, no está que eso no es basado todo en eso, sino el amor de Dios está basado en esa corrección, en ese perfeccionamiento para su iglesia. Mencionamos el amor de Cristo, dice, se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia. Entonces, ese amor, su base, su propósito, hacia dónde apunta el amor que Dios nos tiene, es para perfeccionarnos como iglesia. Y era lo que estábamos hablando sobre el amor que debe manifestarse en el hogar, del esposo a la esposa, para perfeccionar, para llevar al hogar, para conducir bajo el gobierno de Dios al propósito que Dios nos ha llamado. Y hablábamos también sobre
que la escritura dice que el que gobierna bien su casa o el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Y decíamos de esa relación que el Señor ha puesto de la iglesia y el hogar, o sea, cómo nos pone ese ejemplo de esa relación, y efectivamente así es. Como nuestra respuesta es en la iglesia, nuestra actitud es en la iglesia, eso significa que así es nuestra actitud en la casa. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque somos el reflejo de lo que estamos expresando, lo que vivimos, lo que somos. Y no podemos ser diferentes en la casa, y aunque algunos tratan de hacerlo, pero se da cuenta uno de todas maneras que están aparentando en la iglesia, que son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. A veces se ve eso, pero llega un momento en que se descubre y uno se da cuenta tal como son. O sea, las realidades siempre se van a expresar. Y eso es muy importante, porque también hablábamos sobre cómo la trampa del diablo es atar al hombre fuerte, no es atar al hombre, no es atar a los hombres, porque hay hombres débiles, hay hombres flojos, como decíamos en el término guatemalteco, hay hombres que no están tomando su lugar e incluso están usurpando su función en el sentido de abusando funciones. Así es. Están tomando un lugar que no les corresponde. El diablo esos ya los tiene atados. Decíamos, no necesita el diablo por qué estar atacando al hombre fuerte. Sin embargo, el hombre fuerte es aquel hombre que está firme, que está definido, que está determinado, y el propósito del diablo es paralizarlo. Así es. El ejemplo es de Jesús, si pusimos el ejemplo con Pedro, que Jesús bien definido, bien determinado, con una identidad tremenda, viene y usa a Pedro para hacer tropezar a Jesús. No porque Jesús fuese débil, sino porque Jesús era el hombre fuerte, hablando en ese momento. ¿Por qué no tocó a los judíos? ¿Por qué no tocó a los fariseos? ¿Por qué no tocó a los saduceos y a los herodianos y a todos los demás? Porque eso ya los tenía. Pues, estaba tocando al hombre fuerte, pero ese hombre fuerte se mantuvo fuerte, definido, determinado, con identidad, expresó la imagen de su Padre. Y ese punto es muy importante. Y la astucia del enemigo de utilizar un sentimiento o una acción que podríamos decir era correcta, pero fuera de diseño. Ajá. O sea, alguien puede decir, es que mi preocupación es real, mi preocupación es correcta, sí, pero quizás fuera de diseño. Sin embargo, Cristo no se dejó ni manipular por el sentimiento de Pedro hacia él o del de él hacia Pedro, sino se mantuvo él cuidando como autoridad que nada lo sacara del diseño. Y de hecho, de esa manera, utilizando esa autoridad, pudo decir, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, el punto que Cristo enfoca es que ese accionar de Pedro quería ponerle un tropiezo a Jesús para cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que hablábamos como autoridad debemos cuidar, que ni un accionar de los hijos, de la esposa o de nadie más nos saque del cumplimiento del propósito de Dios, aunque la intención sea buena, aunque esté justificada, aunque la preocupación sea bien fundamentada. Pero si me quiere sacar del diseño, del orden y del cumplimiento del propósito de Dios, yo debo tener el discernimiento y la autoridad para poder detener eso. El asunto este es muy importante que lo estemos recordando, porque Jesús fue muy específico. No le dijo a Pedro, eres tropiezo. Así es. Sino, me eres tropiezo. Porque rápidamente uno dice, pero si mira, aquel he hecho bien, aquel el otro. Entonces se analiza de una manera general. Así es. Pero Jesús lo vio en relación a él, no porque se sintiera víctima, sino porque estaba tratando de afectar el propósito en él. Y por eso es que Jesús viene a aclarar, no le dice tú eres tropiezo, no, tú me eres. Ese accionar de Pedro estaba haciendo tropiezo para tropiezo él. Hay cosas que la gente o el esposo o la esposa o los hijos van a ser tropiezo, quizás no para los demás, para los demás puede ser correcto,
pero para mí o para ella o para él o para los hijos va a ser tropiezo Así es. por el propósito del Señor. Así es. Entonces viene Jesús y aclara eso, me eres. No le dijo eres, me eres, o sea, a mí, por estar en el diseño y en el propósito de Dios, me eres tropiezo. Así es. Entonces hay acciones que para todos los demás van a ser correctas, pero para uno no va a ser correcta. Así Y todo lo que te saque del diseño no lo debes analizar ni discernir de una manera general, sino debe ser discernida específicamente para el propósito que Dios nos ha dado. Así es. Porque es de acuerdo a examinarlo al propósito que Dios nos ha dado. Sí, porque el accionar o la determinación de Cristo no fue, por ejemplo, es que de verdad Pedro se está preocupando por mí. Es que yo conozco su corazón y realmente él me ama y por eso está preocupado. No, su determinación y su accionar fue basado en el propósito Así de es. Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la autoridad correcta para detener, para quitar cualquier estorbo que el enemigo quiera poner a través de, sea hijo, sea esposa, sea el mismo esposo, sea otro familiar, sea otro amigo, sea cualquier persona. A través de quién el enemigo quiere poner un estorbo para sacarnos del cumplimiento del propósito de Dios. Cuando analizamos o discernimos a nivel general, Jesús fue muy sabio y él no generalizó, sino él fue específico, como decimos. El problema de muchos esposos es que generalizamos. Viene la esposa y puede ser un estorbo en un momento dado, y decimos es que tú eres un estorbo. O sea, ya la calificamos como algo general. Así es. Y dice, no, yo no soy ningún estorbo, mira hacia mis hijos, yo los levanto, yo los estoy bendiciendo, yo estoy haciendo esto. Los hermanos en la iglesia, miren cómo los apoyo. Entonces ya se cambió totalmente el enfoque de lo que se está diciendo. Jesús ubicó también a Pedro, pero porque él estaba bien ubicado. Así es. Entonces, muy importante en la respuesta que nosotros demos para mantener ubicadas las personas y que no se desubiquen ni empiecen a ver cosas generales cuando son cosas específicas. Así es. Y eso es muy importante porque cuando yo empiezo a ver cosas específicas ya mis sentimientos entran en cuenta. Y Jesús no solo respondió correctamente con identidad, sino ubicó a Pedro correctamente Eso con la es. respuesta que le dio. El problema nuestro es que con nuestras respuestas sacamos de foco, sacamos de ánimo, sacamos de paciencia a la gente, los Así es. ponemos irritados. Entonces cuando sentimos ya están diciendo un montón de cosas que nada que ver con lo que se debía haber tratado. Así es. Por eso la Escritura dice, por ejemplo, la blanda respuesta aplaca la ira. Ajá. O sea, una respuesta en el diseño va a combatir esta actitud incorrecta. Pero si la respuesta es igual fuera de diseño, entonces termina los dos totalmente Y fuera. allí ya los ató no solo al hombre fuerte, sino a toda la familia y está saqueando a toda la casa. Pues. En cambio, la respuesta de Cristo fue en un orden, fue en un diseño. Entonces, eso ubicó a Pedro y su actitud. Correctamente. Es una bendición lo que Dios nos ha dado y el cuidar como esposos, el funcionar Así es. correctamente. Hoy vamos a hablar respecto a lo que es ser cabeza, pero también respecto a lo que es la mujer idónea. Vamos a hablar de los dos, porque hoy ya vamos a entrar más en detalle en lo que el Señor realmente quiere en relación a cada uno. Cuando la Escritura dice, volviendo al versículo que tomamos como ejemplo del diseño, en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Está mostrando todo un diseño, Todo un diseño. pero un diseño, ya dijimos, en base a una naturaleza. Así es. Y por lo tanto la genética toda se va a dar para que esto se realice y se ejecute. Si se saca de esto, esa genética ya está distorsionada. Ahora presenta entonces el orden
Dios es la cabeza de Cristo, hablando en relación a Jesucristo como el Hijo de Dios aquí en la tierra, pero Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer, de la esposa. Ese es el orden establecido por Dios. Así es. Y decíamos la primera vez, la primera reunión, que esto no es negociable. No lo puedo acondicionar debido a circunstancias. No lo puedo acomodar debido a criterios o porque, mire, no se da tal situación, entonces no. Sencillamente esto es el orden de Dios y es el diseño de Dios. Ahora, ¿cómo es Cristo como cabeza? Hablábamos del amor, que es un amor de gobierno. ¿Y qué hace? Aunque lo hemos mencionado, pero Efesios dice claramente que ¿qué es ser cabeza? Es alguien que es que se entregó Para santificar. para Así santificarla. es. O sea, el objetivo o va enfocado en el perfeccionamiento de la iglesia. Cristo, la demostración de su amor está enfocada en esa perfección. O sea, buscando esa santificación para que podamos llegar a ser esa esposa ya gloriosa, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Entonces, esa demostración de amor, esa entrega total, no fue solo para tener, pues, como dijéramos, complacida, contenta, satisfecha a la iglesia, sino para perfeccionarla. Que dentro de eso implica la bendición, implica la provisión, incluye la sanidad, incluye muchas cosas, claro que sí. Pero el objetivo, Cristo está más enfocado en el perfeccionamiento de su iglesia que en la comodidad de su iglesia. Definitivamente. Porque en algunos casos, regularmente lo que nosotros como iglesia pedimos, todo va enfocado en nuestra comodidad. Dame esto, provéeme aquello, haz esto, haz lo otro, porque todos estamos buscando comodidad. Pero Cristo está buscando perfeccionamiento. Así es. Aunque eso nos ponga incómodos. Así es. Aunque, como decimos en buen chapín, eso nos mueve Así es. la silla o nos mueve el piso. Mencionamos la semana pasada cuando dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, Cristo aprendió por lo que padeció. Entonces, recuerdo que... No porque él fuera rebelde. Así es. O sea, él era obediente, pero como humano él estaba teniendo experiencias nuevas. O sea, era un Dios hombre, pero como humano él estaba teniendo unas experiencias que no se tienen como Dios, en el sentido pues de vivencias. Así es. Ahí es donde tenía que ejecutar, expresar la obediencia del Señor. Así es. Entonces, ¿por qué el Padre no respondió a la oración de Cristo como se mencionaba En la última parte de ul- la semana pasada. Así es. En el sentido de evitarlo ir a la muerte, evitarlo ir a la cruz. ¿Por qué no fue esa la respuesta? Porque él estaba más enfocado en ese perfeccionamiento, en lo que iba a provocar para la iglesia. Sin embargo, nuestro clamor está más enfocado en beneficios, en comodidades y poco en perfeccionamiento. Y no nos damos cuenta que sacamos a las personas de ese proceso de santificación. Así es. Lo mismo como pastores cuando hacemos con un discípulo. Cuando viene y empieza, no, pastor, mire que esto y mire que el otro, mire que aquí, mire que allá, no puedo porque fíjese, va, dejémoslo para después, pues. Así es. Y nos quedamos contentos, ya por lo menos le ayudé, le hablé, sé que a su tiempo va a orar, no se preocupe, voy a orar, que el Espíritu Santo siga trabajando. O sea, ¿cuántas cosas afectamos a la iglesia? Todo por ser permisivos, pero no tener y expresar el amor correcto, así como Cristo. Así es. Y el ejemplo es así como Cristo Así como amó Cristo. a la iglesia, así como pastores debemos de amar a la iglesia. Así es. No, eso no implica que vamos a faltarles respeto, no implica que vamos a ser drásticos, groseros, no implica eso, o imprudentes, no, dentro del orden correcto. Pero Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, así debe ser nuestra relación como pastores hacia la iglesia, para llevarla a corregir y a perfeccionarla. Pero a nivel de esposos,
es precisamente donde el Señor quiere que nosotros hagamos eso. Así es. Enfocándonos en ese perfeccionamiento. Qué interesante es entender que, por ejemplo, el Padre no le entregó una esposa perfecta a Cristo, Sí, sino era para hacerlo. envió a Cristo a entregarse, ¿para qué? Para perfeccionar a la iglesia. Entonces, seguramente nosotros podemos decir, ala, pero es que la esposa que Dios me dio, qué carácter, pero qué actitudes, pero qué esto, pero qué lo otro. Sí, seguramente no nos dio Dios una esposa perfecta, pero para eso nos puso como cabeza, para eso nos ha dado amor, para que demos amor y nos entreguemos, pero para perfeccionarla. Así como Cristo se entregó para perfeccionar su Él iglesia. la está perfeccionando. Así es. Esto me lleva a ver como algo previo para el hogar. Ujú, Cómo Cristo antes de las bodas del Cordero está preparando su iglesia. ujú. No para que la esposa después de las bodas sea perfeccionada, Así es. sino es esposa porque es perfecta, va a llegar a ser perfecta. O sea, durante todo este proceso es perfeccionada. El problema está que hemos confundido el periodo de noviazgo, solo para besitos, abracitos y para ir a comer y pasear y luego abrazarnos y besarnos otra vez. Pero no es ese periodo de preparación Así es. que desde ya debemos de tener. Así es. Porque hemos tenido la idea, por ejemplo, alguien podría decir, mira, ahorita no me digas nada porque no soy nada tuyo. Ujú, Hasta cuando ya nos casemos, a partir de ahí sí, todo lo que me querrás decir. ujú. Y aún ya después, ya, como ya sentó el principio de que no le diga nada, después tampoco. Así es. Entonces, el asunto es que los principios que estemos sentando en el noviazgo son los principios que se van a expresar. Definitivamente En el matrimonio. Así es. Ahora, ese cuidado debemos de tener para que el noviazgo sea un periodo de preparación, Ujú. pero de preparación al matrimonio. Al matrimonio. No solo de que si es amigable, si es buena gente, si es, ¿qué? Trabajadora, sino si los dos, no solo si se comprenden, sino si los dos están bajo gobierno. Así es. Porque eso va a permitir después que los dos sean bajo gobierno. Porque si ahorita no están bajo gobierno como novios, mucho menos será cuando estén casados. Pues. Así es. ¿Por qué? Porque los principios que sentemos ahorita son los principios que se van a expresar. Por eso Jesucristo iba a decir, inteligente. La verdad es que Él es el Claro. súper inteligente. Así Pues. es. Está preparando su iglesia para que esa iglesia no le dé dolores de cabeza después. Pues. Por eso Cristo está o ha tomado su posición de cabeza, no cuando ya sea la esposa, Así es, sino ahora que es la novia. así es. Así es. Y la iglesia debe respetar, obedecer a Cristo, no cuando ya, después, como decías, después de que pasen las bodas del Cordero, sino desde ahora. Entonces, qué modelo tan precioso que vemos ahí para la juventud hoy en día, Claro. en Misión Cristiana del Calvario, para que veamos el diseño de Dios para los noviazgos. Es precioso que ahí en la misma escritura, en la misma relación de Cristo y la iglesia, está establecido ese diseño. Ahora, obviamente, no vamos a esperar que los novios ahorita tomen un papel de papás ni de Claro. esposos, porque no son No esposos, son, pero sí de cabeza. sí de irse preparando. Así pues. es. Tampoco la novia debe tomar un papel de esposa porque no no lo es es. esposa. Entonces, obviamente dentro de ese contexto lógico tenemos que entender la función, pero sí dentro de esa relación de noviazgo debe desarrollarse ya esta expresión de la naturaleza de Cristo Así es. manifestada en nosotros como iglesia. El problema está que como creemos que el noviazgo es, bueno, este noviazgo yo no sé si me voy a casar o no. No sé si va a resultar. Puede ser que dentro de 6 meses tal vez se termine el noviazgo. O sea, hacemos noviazgos de, ¿cómo se llama? De improvisación, pues de a ver qué sale. Estamos probando, no es un noviazgo con miras a la realización de un matrimonio. Si resulta el matrimonio, bueno, gloria a Dios, pero puede ser que no. Entonces, esa duda es la que nos hace no prepararnos, pues.
sino solo disfrutar el tiempo, pasar el tiempo alegres y juntos y como ya dije, de romanticismo, pero no con miras a prepararnos para el resto de la vida, que debe ser un resto de vida bajo el gobierno de Dios, pues. Y es que lo hermoso de esto que estás mencionando también va sobre cómo es que Cristo está perfeccionando su iglesia, sí, pero ¿hacia qué está apuntando? Así es. O sea, no solo que pues tengan ya no ese carácter tan ¿qué? Irritable, sino ahora ya un carácter más amable, dócil, etcétera, sino porque Cristo está apuntando hacia un propósito eterno, Así hacia un es. plan eterno. O sea, no es solamente la está perfeccionando para que se lleven bien o para que esté más bonita la iglesia, sino porque hay un plan y hay un propósito de Dios eterno Claro. que juntos, Cristo y la iglesia, más específico, Cristo y su esposa, van a ejecutar. Por ejemplo, deben de verse varias cosas, irlas corrigiendo. En cierto lugar me decía una hermana, mire, ¿y para qué me voy a casar? Si cuando uno invita, o cuando los muchachos lo invitan a uno a ir a comer, quien resulta pagando es uno, pues, Así es, y no ellos, así es. porque ya se está llegando al estilo de vida de que así sea. Ujú. Entonces eso ya le detecta algo, ya le está diciendo algo. Entonces debe corregirse y decir, mira, eso no es correcto, es así, es hablar de buena manera, pero también el novio debe corregir esa situación, pues, Así ¿verdad? es. Hace un tiempo llegó una pareja de novios a platicar conmigo y me estaban hablando ya de su plan, hasta poniendo fechas ya de boda y toda la cuestión. Y cuando empecé a hacerle diferentes preguntas, descubrí que el novio llevaba no sé cuántos meses de no trabajar. Y les empecé a preguntar acerca de si esto era reincidente o era una cuestión eh, eh, única. Y empecé a ver que así era el estilo de No vida de estaba él. bajo gobierno, Entonces le digo, no no, ahorita trabajaba. no piensen en un matrimonio Claro. si antes no han corregido esto. Ay, Porque- pero me quiere, me Así es. ama, pero Entonces está les en digo yo, desorden. si ustedes determinan eso después, ¿para qué van a venir? Es que él no toma su lugar, es que él no sostiene el lugar, es que él... Pastor, ore por mí porque mire, ¿Por tengo qué? Si problemas. desde aquí se aceptó ese Ese desorden. es. Entonces, qué importante lo que estás diciendo porque la cultura del mundo ha fomentado mucho este desorden. Y ya salen las parejas, pero muchas novias son las que terminan pagando las cuentas y pagando las invitaciones. No estoy diciendo que en determinada En un ocasión no se momento puede haga. invitar, pues Claro miren, yo que sí, invito, pues es que una pague, relación, pues. ¿verdad? Pero desde esa relación de noviazgo se debe evidenciar la autoridad, la función, la responsabilidad del que es cabeza. O sea, Cristo no es cabeza de la iglesia solo porque da órdenes. Cristo es cabeza porque es responsable con su Claro, iglesia. claro. Él ha tomado la responsabilidad de suplir todas las necesidades de su iglesia, pero de perfeccionarla y de corregirla y de dirigirla porque la ama. Entonces la responsabilidad de ser cabeza no es solamente, no es eso de estar dando órdenes, o mucho menos pegar gritos, sino de ser responsable. Por eso recuerdo que mencionábamos que el gobernar implicaba administrar también, Así es. dirigir. Entonces, eso es lo que Cristo sí ha hecho con la Si en un iglesia. año cambia de trabajo unas 5 o 6 veces, eso ya dice mucho, Eso que hay ya un dice desorden, mucho, que así no es. está bajo gobierno porque quiere decir que no está viviendo bajo el reino Así de es. Dios. O sea, todo eso debe ser una luz roja que le esté diciendo a la señorita que ese joven no está bajo gobierno. Pues. Apóstol, pero es que es bonito. Apóstol, pero mire qué Nos amable. llevamos bien, Apóstol, pero mire qué ojos los que tiene. cómo me Apóstol, escribe. ¿verdad? Pero eso es lo que hoy los jóvenes deben saber discernir. Por eso es que Cristo, ¿qué hace con su iglesia antes de que se llegue a la esposa? O sea, no es que allá va a estar imperfecta y cuando sea esposa la va a ser perfecta o va a estar gloriosa cuando sea esposa, no. Va a ser la esposa porque es gloriosa, porque es perfecta, porque es disciplinada, Así es. porque es responsable, porque es todas las demás cosas Así es. que hemos hablado. Pues. Por eso dice, viene por una iglesia gloriosa, Claro. sin mancha, sin arruga,
Entonces, viene por una iglesia que ya No Cristo la inmadura. perfeccionó. Así es. Si en el noviazgo la esposa o el esposo está ahí llorando y haciéndose víctima, eso va a pasar en el matrimonio, pues. Así es. Si lo permite, los dos deben de perfeccionarse para vivir de acuerdo al diseño, porque Así se es. están preparando para algo glorioso, Qué tremendo. para algo precioso. Ahora, entonces, el ser cabeza no comienza cuando sea esposo, el ser cabeza comienza desde antes. Así es. Cristo es cabeza de la iglesia no porque va a ser el esposo. Cristo es cabeza de la iglesia ahora. Así es. Ahora, eso no significa, como decías, que Él está tomando una función de esposo, sino Él está viendo y ya empezando a administrar correctamente el noviazgo. Si es impuntual, si es esto, si el otro. Así Y Él es. ya no es ejemplo, no es modelo. Ese va a ser impuntual cuando se case, pues Así es, ahí que definitivamente. le va a fallar a la esposa en todas las responsabilidades que tenga, pues. Entonces, todos esos detallitos son importantes verlo. Ahora, todas estas cosas no comienzan cuando uno se casa, sino comienzan desde antes. El ser disciplinado. Así Si la es. esposa ve que es indisciplinado, ya debe detectar algo y platicar y juntos ayudar a que estas cosas se corrijan, o al revés, si él la ve toda indisciplinada, desordenada, va a su casa y todas las cosas están tiradas en el suelo y su cuarto parece que vino el terremoto del 76 y que todo se destruyó y se vino abajo y cosas que ni ella misma encuentra. Así es. Entonces eso dice en el futuro cómo van a ser los ¿Cómo va cuartos. a Pues. ser? Entonces son cosas que se deben ir preparando hacia el futuro. Y eso va a determinar cómo soy y cómo va a ser ella. Por eso es muy importante. Por eso es que el hombre debe aprender a expresar esa naturaleza de Cristo de autoridad, de gobierno y todo, desde la juventud, pues Claro. desde antes de estar casado. Pero la mujer también no es que llegue a ser una mujer virtuosa hasta que se case, sino que Debe desde ya... casarse por ser mujer Así es. virtuosa. Porque la misma escritura enseña a las mujeres, en la versión 60 dice las ancianas, en otras versiones dice a las mujeres mayores, que le enseñen a las jóvenes, no a las jóvenes casadas, que le enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos Antes de. antes de, Sí. o sea, que las prepare. No para que eso. amen a sus maridos cuando ya están casados. Así pues. es. Ahora, qué importante es eso. Entonces, hablando del ser cabeza, se va a cumplir responsabilidades de santificación, de limpieza, de perfeccionamiento, de ubicación. Ya dijimos porque hay una buena base en el noviazgo, pero ahora eso le va a permitir cumplir como cabeza en su casa, pues en su hogar. El ejemplo que pusiste el primer día es cuando Josué dijo, yo y mi casa. Gramaticalmente eso suena mal, Así es. porque nos han enseñado que no es primero yo, sino primero los demás. Pero en este caso, Josué está diciendo, yo soy el modelo. No solo yo soy el que dirijo, sino yo soy el modelo. Yo soy el que voy a servir. Yo soy el que ya les he enseñado a servir a Dios y a ser fieles. Porque los versículos anteriores hablan de que él había enseñado a temer a Dios. Enseñó a seguir directrices cuando ponías el ejemplo, cuando los 40 espías, o los 10 espías, perdón, 2 espías fueron a la tierra. ¿Quiénes fueron los únicos que siguieron directrices? Fue Josué y Caleb. Así O es. sea, era alguien que sabía seguir directrices, estaba bajo gobierno. Él no expresó eso cuando estuvo casado y cuando ya guió al pueblo. Él lo expresó cuando era un discípulo. Así es. Qué importante es eso. Entonces, qué importante es que nosotros expresemos la gloria de Dios el antes y aún ya después de casados, que mantengamos esa firmeza y que podamos decir yo y mi casa. Eso, aunque gramaticalmente se oiga mal, en el sentido real del diseño, es lo correcto que se debe decir. Y es que desde su juventud, digamos así, Josué evidenció una vida bajo el gobierno de Dios. Eso es. Y eso es lo que las chicas deben ver. Así es. Entonces, ya en el matrimonio con su familia, él pudo modelar esa vida bajo gobierno y entonces su familia estaba bajo gobierno. Por eso pudo decir, yo y mi casa
serviremos a Jehová. Pero evidenció, tenía un estilo de vida. Y como decías, eso es lo que las señoritas deben ver y es una característica muy importante que las señoritas deben buscar en el joven con quien se van a casar. Así Debe es. ser una característica que sea un joven bajo el gobierno de Dios. Que esté haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas que son importantes definitivamente, pero nada tan importante como alguien que está bajo el gobierno. Es muy Quizás va a tener cariñoso, algunas pero deficiencias. fuera de gobierno. Así es. Pero alguien con unas deficiencias, pero bajo el gobierno de Dios, va a ser Las va a perfeccionado. corregir, Va a poder ser corregido. porque él va a entender que está en el proceso de transformación. Pero ¿por qué es que algunos jóvenes tienen unas deficiencias, se casan y se mueren con las mismas deficiencias? Porque no están bajo No gobierno. están bajo gobierno. Y eso es muy importante. Qué hermoso que la juventud hoy en Misión Cristiana del Calvario pueda entender estas características que son importantes para un futuro, para un presente obviamente, claro. pero para un futuro me refiero a ese matrimonio con el que, esa pareja con la que se van a casar, para que sea un matrimonio, un hogar, una familia bajo la bendición de Dios, viviendo bajo el gobierno de Dios. Hablando ahora sobre la mujer virtuosa, como dice aquí en Proverbios 31, nos enseña acerca de cómo debe ser la mujer. Aquí nos está dando un modelo de la mujer que está bajo el diseño. No es... Recuerdo que mencionamos algo importante en uno de los programas anteriores, que lo hermoso del diseño de Dios es que no es que esté rebajando a la mujer. En el diseño de Dios la mujer no es menos, porque ese es el concepto con la que quizás muchos se justifican. Es que ya están hablando de que la mujer esté sujeta al varón porque es menos, porque entonces ¿qué significa? Que ya no sirve, entonces significa que no es productiva, entonces significa que no puede hacer nada. No, en el diseño de Dios la mujer es productiva, es de bendición, es proactiva. Híjoles, tiene tantas características sobresalientes. Es creativa, es trabajadora, Así es participativa, no Así está es. ausente. No está ausente, totalmente. Hoy generalmente las mujeres están ausentes, Así es, y lo cual eso es fuera del diseño. así es. Yo les llamo las mujeres subterráneas, submarinas. Un submarino es uno que está bajo de agua. Así es. Y hay mujeres que en casa todo está bajo agua. Pues, Y el concepto erróneo es que es una mujer bien sujeta, no dice nada, ella hasta solo sigue órdenes, solo sigue directrices, tan sujeta. Y no, la mujer en el diseño de Dios tiene voz, tiene una expresión de la naturaleza de Cristo. Claro. Va a expresar lo que Cristo es. Aquí vemos una mujer involucrada Así es. en el propósito de Dios, una mujer involucrada en el quehacer de su casa, una mujer involucrada en la responsabilidad de Así la es, casa. Así es. Ahora, el problema es que hay culturas que han paralizado y han, como dijéramos, hecho ausente a la mujer. ¿Verdad? Hay culturas, incluso en Guatemala, hay poblaciones donde la mujer es más que todo para cuidar la casa. Así es. Y como dicen algunos esposos en relación a sus esposas, algunos pastores dicen, no, mi mujer es para la casa. Sí, es su esposa, pero ahí en la iglesia es una discípula. Así es. ¿Verdad? Y no la dejan que se mueva, que se realice. No, aquí vemos una mujer que se realiza, una mujer que da a la expresión de la naturaleza de Dios en su vida. Lo tremendo es que, por ejemplo acá, refiriéndose a esa mujer virtuosa, dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, pero esa expresión encerrada en dos signos de interrogación dice algo. ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahora, esa mujer virtuosa, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero no debemos aislar esa interrogante que aquí se describe. ¿Quién la hallará? Otras versiones dicen, qué difícil es hallar una mujer virtuosa. No dice que no se va a No hallar, dice que no se va a hallar.
sino quién la hallará. Así es. ¿Por qué? Porque hay un malentendido de lo que es la mujer, pues. Así Y es. aquí vemos una mujer valorizada, una mujer que tiene identidad, Así es. no identidad propia, sino una identidad real dentro del diseño. Claro, eso le hace tener identidad propia bajo el diseño, pues. Una identidad que la lleva a expresarse, no una mujer callada, ella nunca dice nada, ella es muy sujeta. No, esa mujer no es sujeta, esa mujer está fuera del diseño, pues. Así es. No, la mujer que nos expresa aquí es una mujer que está envuelta, que entiende su rol, que entiende que es alguien que fue creada para participar. Así es. Y tenemos el ejemplo cuando cuando Dios hizo a Adán y a Eva, a los dos les dijo, fructificad y multiplicad, pero también a los dos les dijo que señorearan, que cuidaran la tierra, que estuvieran cuidando todo. O sea, la puso a trabajar, la puso a participar, la puso a envolverse en el qué hacer, en la tarea que Dios les encomendó. Pues. Así es. Entonces, ese es el diseño que Dios puso y aquí lo vemos una mujer bajo ese diseño. Pero si lo vemos hoy a nivel de iglesia y a nivel de hogares, encontramos una mujer que está ausente, pues. Digo ausente en el sentido que no hay participación, no hay involucramiento, no hay. Ahora, lamentamos que la cultura, por evitar eso, ha permitido que se vayan a los extremos y ha declarado el feminismo. Y lo único que viene a hacer el feminismo es lo opuesto del machismo, pues. Así es lo mismo, lo único que ahora es en la mujer. Ahora es en la mujer, pues va. Así es. Lo único que por evitar un desorden provocaron otro desorden. Entonces, qué importante es el cuidar el diseño. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos una mujer importante. Una mujer virtuosa va a ser una mujer que expresa la naturaleza de Cristo. Y esa mujer que expresa la naturaleza de Cristo no es una mujer ausente, no es una mujer que no produce, no es una mujer exitosa, no es una mujer sabia, no. La mujer que expresa la naturaleza de Cristo va a manifestar todas estas características: sabiduría, prudencia, temor a Dios, productividad, el éxito, todo. ¿Por qué? Porque lo que se va a expresar en ella es la naturaleza de Cristo. Sin embargo, hoy, como nos hemos basado más en la cultura y lo que la cultura ha provocado en el hogar, entonces algunos, con los extremos que mencionabas, han hecho de menos a la mujer. Ahí en algunos de nuestros países latinoamericanos, ahí va el hombre, en los pueblos va el hombre adelante y la mujer cargando las cosas y el hombre sin nada. O sea, hacen de menos. Sí. En muchos de nuestros países aún el alto grado de analfabetismo es en las mujeres. Así es. El hombre sí sabe leer, sabe escribir, pero la mujer no. Pareciera ser como que hubiera un concepto en los pueblos donde el que importa que estudie es el hombre, la mujer no importa. La mujer es para su casa y para su tener casa, hijos. Para que barra, para que haga las tortillas, para que haga la comida, eso no necesita ir a la escuela. Según el diseño y según este ejemplo de mujer y según lo que Dios estableció, eso no es así. Pues. Así es, no es así. Pero el otro extremo que decías, ya es una mujer que toma un lugar, que trata de superar al hombre, pero no en el sentido de por desarrollarse, sino por competir y por opacar. Ahora no. Ahora para mostrar superioridad. Así pues. Es. Entonces, en los dos extremos se sale fuera del diseño. Sin embargo, aquí en Proverbios 31, esta mujer virtuosa tiene unas características tan sobresalientes, tan aplicada, tan sabia, tan prudente, tan exitosa, tan eficiente que vemos acá. Y a esa clase de mujeres es lo que Dios ha llamado en Misión Cristiana del Calvario. Dios ha llamado a cada mujer en Misión Cristiana del Calvario a ser mujeres que expresen la naturaleza de Cristo, mujeres de bien, mujeres exitosas, mujeres que lo que producen sus manos sea de bendición, mujeres que no se queden aisladas, sino desarrollen, porque Cristo va a expresarse en ellas. Esa es la clase de mujeres que Dios quiere
en medio de nosotros. El diseño no anula jamás a la mujer. El diseño resalta la función de la mujer. Hace salir esa naturaleza de Cristo en la mujer. Es importante este Proverbios 31 en relación a la ubicación de la mujer. Y veo que el versículo 10 habla de la mujer virtuosa. Pero ¿por qué es la mujer virtuosa? Y generalmente seguimos leyendo hasta el versículo 31 explicando por qué es mujer virtuosa. Yo diría que ese es el efecto de ser la mujer virtuosa. Así es. Ese es el resultado, lo demás, de ser la mujer virtuosa. Uno es mujer virtuosa porque tiene la naturaleza de Cristo. Así es. La simiente y la genética del Padre ha sido puesta en ella. La expresa. Ha nacido de nuevo. Por eso es mujer virtuosa. Así es. Segundo, porque entiende su rol, entiende su llamado como mujer y su responsabilidad hacia su casa. Decías en estos días en la sede central, hablando en relación a los hijos, aunque luego lo vamos a hablar, por ejemplo, el versículo 1 dice palabras del rey Lemuel. Lemuel en algunos comentarios o algunos dicen que tiene que ver con Salomón. Dice, la profecía con que le enseñó su madre. O sea, ella no estaba improvisando, ella le estaba profetizando, le estaba marcando un destino. No que ella impusiera sus propios ideales. No que quería que su hijo fuera como ella quería. No, ella sabía lo que Dios quería hacer con ella. Entonces, era una mujer que entendía el propósito. Y por eso profetizó, pero no profetizó para ver qué lograba, sino profetizó para enseñar una cultura. Así es. ¿Verdad? Esa profecía no es, hijo mío, dice el Señor que tú serás. No, no es ese tipo de profecía. La enseñanza fue profética. Así es. Porque estaba preparando para lo que Dios lo había llamado a hacer. Quiere decir que por eso es mujer virtuosa, porque entendía su rol, entendía su función, entendía lo que ella era. Primero estaba preparando a un rey, no era rey, estaba preparando a un rey porque ella entendía que estaba en el reino. Así es. Y la mujer virtuosa, ya dijimos que tiene que ser una nacida de nuevo, definitivamente una que no es nacida de nuevo y que todavía vive en el sistema del mundo, no es mujer virtuosa, aunque trate de hacer lo que quiera hacer. Ahora, en segundo lugar, es mujer virtuosa porque entiende que está en el reino. Y tercero, entiende que está preparando a reyes. Debemos de saber que nosotros y nuestros hijos, según la Escritura, dice que son reyes y sacerdotes. Entonces nuestra formación, en primer lugar, tiene que ser a nivel de reyes, porque vamos a preparar a reyes. Y esta mujer lo sabía, por eso llegó a ser la mujer virtuosa. Así es. Hoy en día solo nos dejamos llevar de que somos mamás o que somos esposas. Y por eso es que nos dejamos llevar por el sentimiento, pero no por diseño y por destino. O sea, no estamos apuntando a nada. Por ejemplo, en cierta ocasión, ministrando a una pareja, me contaban diferentes problemas. Y le digo a la esposa, ¿y tú qué estás apuntando con ese comportamiento que tienes? Y se queda así toda sorprendida y me dice, no le entiendo la pregunta. Ese comportamiento que tienes y que me has explicado tú misma que no es el correcto, ¿hacia dónde estás apuntando? No me supo responder en el momento y luego me dirijo al esposo y le digo, ¿ustedes hacia dónde están apuntando? ¿Qué es lo que ustedes no quieren, sino qué es lo que ustedes saben que Dios quiere para ustedes? Y llegan los dos juntos y como que el Espíritu Santo iluminó a los dos y dicen los dos, pues a nada. Ese es el bendito problema a nivel de pareja. Cuando uno les pregunta qué es lo que están alcanzando, la única respuesta que nos dicen es nada.
esta mujer era virtuosa porque sí estaba alcanzando algo, formando en ella y formando en su hijo el ser rey y sacerdote. ¿Verdad? Todo su accionar y su función como mujer, como madre, estaba apuntando a un cumplimiento del propósito Claro. de Dios. Estaba apuntando a eso. Entonces, su función era para eso. Pero la función de su enseñanza, de su corrección, de su disciplina a su hijo, era enfocando en apuntar ese propósito de Dios. Hoy generalmente los educamos y los formamos hacia una profesión, pero no hacia el diseño. Así es. O sea, no es que no sean profesionales, Claro. pero ¿por qué? Porque estamos desenfocados como padres. En cambio, vemos a esta mujer enfocada en lo que el padre quería para ella y en lo que quería para su hijo. Así es. Entonces, el problema de los padres o de la esposa, ¿por qué no es mujer virtuosa? Primero puede ser porque no ha nacido de nuevo, pues. En segundo lugar, puede ser que sea una nacida de nuevo, pero no ha entendido que está en el reino. No ha entendido su rol, no ha entendido que tiene que involucrarse bajo una cultura del reino. Así es. Si vemos en el caso de David y Mical, es un ejemplo muy marcado. Era la esposa de David. Dios le había dicho a David que trajera el arca, ya habían fallado una vez. Y ahora viene y traen el arca correctamente y David viene contento y danzando. Pero Mical dice que estaba en la ventana viendo, estaba en el reino, pero solo observando, no involucrada, no participativa. No era esta mujer virtuosa, sino vemos una mujer en el reino, pero ausente. Y esa ausencia le permitía criticar y murmurar y menospreciar a David. Incluso lo hizo. Y aun cuando David llega a bendecir su casa, dice que lo recibió con la espada desenvainada, pues como decimos aquí en Guatemala. Y el otro se queda todo asustado si él su propósito era bendecir su casa. Ahora, ¿por qué? Porque estaba en el reino, pero ella no entendió su rol. ¿Y cuántas esposas? No solo estoy hablando de esposas de pastores, estoy hablando de esposas a nivel de Misión del Calvario. No han entendido que no solo son esposas de Juan, de Pedro, de Miguel o de quien sea, sino son personas que Dios las ha puesto en su reino para preparar reyes y sacerdotes. Por eso que es importante funcionar como una mujer virtuosa y el problema de no funcionar como una mujer Así virtuosa. es, solo como una mujer. Porque, por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, Proverbios 12, versículo 4, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. O sea, puede ser o virtuosa o mala. O mala. Dicen otras versiones de este mismo versículo de Proverbios 12:4. En la versión traducción lenguaje actual dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposa, a su esposo. La mala esposa le arruina la vida, dice. La nueva Biblia latinoamericana de hoy, así se llama esta versión, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Entonces, era lo que daña. Era lo que estaba pasando con Mical. No estaba funcionando, aunque en el reino, pero no estaba funcionando como una mujer virtuosa. Entonces, en vez de ser bendición para David, pues, estaba haciendo y afectando la vida de David. Esto es utilizado por el enemigo para dañar un ministerio, para dañar un don, para dañar un llamado, para afectar muchas cosas. Entonces, es importante que la mujer pueda funcionar como una mujer virtuosa, porque si no, entonces es como carcoma para los huesos, dice la Escritura. Entonces, está dañando. Y después dicen, pero es que mire, mi esposo ya no me trata igual, pero mi esposo ya no me habla igual, pero mi esposo, pero si cuánto quizás lo ha irritado, quizás cuánto su carácter, sus actitudes, su falta de funcionar y expresar la naturaleza de Cristo ya ha provocado a un esposo que ya no quiere saber nada. Entonces, pero regularmente el reclamo es que ya no me atiende igual, es que ya no me habla igual, es que ya no me comprende igual, es que ya no me tiene los detalles que tenía antes.
pero también se tiene que entender si está funcionando como una mujer virtuosa o no. Porque, por ejemplo, en Proverbios 31 que estábamos leyendo hace un momento, ahí sí habla de lo que una mujer virtuosa produce Así es. en el esposo y en los hijos. Dice aquí en el capítulo 31, el corazón de su marido está en ella confiado, pero también habla se me fue el versículo ahorita aquí. ¿Cuál es el que dice? Por ejemplo, Versículo 28, perdón. Dice, se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Entonces, no puede la mujer funcionar sin ser una mujer virtuosa esperando que el marido la alabe o que los hijos la llamen bienaventurada. Esto es la consecuencia de actuar como mujer virtuosa. Pero si se actúa como dice este otro Proverbios 12, 4, como una mujer mala, entonces es carcoma para los huesos. Ahí no puede esperar que la mujer, que el esposo la alabe o que los hijos la llamen bienaventurada. Entonces estamos viendo los dos ejemplos. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma sus huesos. Sin embargo, aquí vemos la consecuencia de una mujer que expresa esa naturaleza de Cristo, una mujer que tiene esas acciones como una mujer y la llaman virtuosa. bienaventurada no por ser el Día de la Madre, Así es, sino sencillamente porque ese es su estilo de vida. así es. Ahora, si nosotros estudiamos la historia, ¿por qué hicieron el Día de la Madre? Con eso no quiero decir que no hay que celebrarlo, hay que hacerlo. Pero celebraron el Día de la Madre porque vieron que se estaba perdiendo el reconocimiento hacia las madres. Entonces dijeron, hagamos un Día de la Madre para que lo reconozcan. O sea, fue en ausencia de un reconocimiento. Y aquí no es en ausencia de un reconocimiento el que la llaman bienaventurada, sino es la revelación o es ¿qué podríamos decir? Como por causa de que ella es bienaventurada, ella es modelo, ella toma su lugar, ella tiene identidad propia. Tiene esta consecuencia. Tiene esa consecuencia. Ese es el fruto de ser una mujer virtuosa. Claro. Mientras que hoy se espera el fruto sin ser mujer virtuosa. Quizás es imprudente, quizás es malagradecida, quizás no actúa con sabiduría. Ay, pero hay el reclamo de por qué los hijos no la bendicen. Siente que tanto los no? hijos o el esposo tienen que Así hacer las es. cosas por obligación, Así es. cuando tiene que ser por parte de la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Y he visto muchos hogares que, por ejemplo, esto que decías ahorita, que tiene que ser por obligación. He visto muchos hogares que, por ejemplo, el papá dice en casa, hijo, decirle a tu mamá te quiero. Tienes que aprender a decirle te amo. Hijo, dele un besito a su mamá. Dígale que la extraña. Dígale que la ama. Dígale, y se obliga a los hijos a decirle que la aman, que la respetan. Mami, te amo, pero no es cierto. puro cuento, es obligación. Sin embargo, aquí es la impuesto. consecuencia Sí. de algo. Cuando esta mujer expresa esta naturaleza, entonces va a venir ese resultado. Es el resultado, Es o el sea, la resultado. alabanza, Así es. el llamarla bienaventurada es resultado Así es. de lo que ella ha sido, pues sí es, ¿verdad? El corazón de su marido está en ella confiado. Confía, está seguro, está agradecido, es corona de su marido, enorgullece al esposo. Pero aquellos esposos que no quieren ni presentar a la esposa, ¿verdad? Uy, ya sea por el carácter, o sea por lo desarreglado, o sea por, bueno, cualquier otra cosa, pero no quieren ni siquiera andar con ella, por ejemplo. O porque siempre comete imprudencias. Siempre comete imprudencias. Entonces, es importante que las mujeres en Misión Cristiana de Calvario aprendan a expresar esta naturaleza. Eso es. Porque esto va a dar testimonio de lo que es la iglesia y por ende de lo que es Cristo. Y cuando la mujer no está expresando correctamente esta naturaleza, el mundo tiene un concepto diferente Sí. de lo que es Cristo.
Sin embargo, aquí debe la mujer manifestar estas características. ¿Por qué? No son características que debe memorizar y hacer de una manera, como dijéramos, de una manera solo externa, sino es la expresión de una naturaleza. Claro, por ejemplo, volvemos a lo que decíamos en Proverbios 31:1 y en adelante. Vemos a una mujer con una identidad, Así es. pero una identidad de acuerdo al reino, De acuerdo al una reino. identidad con una cultura de Ujú, reino, ujú. porque estaba en el reino y estaba preparando a un rey, Así es. ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos, pues hablando del esposo y la esposa, pero como ahorita estamos hablando de la mujer virtuosa, aunque entendemos que ambos debemos de entender que estamos en un reino, Así es. en el reino de Dios. Ujú. Pues la mujer en este caso, al entender que está en el reino de Dios, es porque va a tener expresiones y acciones de acuerdo al reino donde ha nacido de nuevo, al reino de Dios, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es. Entonces, mi expresión personal debe ser del reino. Entonces, como esposa, va a poder expresar un comportamiento de reino. Ujú. Mientras no viva en el reino y bajo un entendimiento y conducta de reino, no se va a poder expresar como esposa de reino. Así es. Y esta mujer virtuosa tiene tantas características, como hablábamos hace un momento, muy preciosas. Por ejemplo, dice siempre el versículo 11, dice, el corazón de su marido estará en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ajá. O sea, es una mujer productiva, es una mujer que tiene bendición. Sin embargo, hoy muchas mujeres están acomodadas a la bendición del esposo. Mira, cómprame esto, mira, cómprame lo otro. Es que Dios, como Dios a vos te puso como cabeza y como el proveedor de la Vos casa. sos mi proveedor. Vos sos mi proveedor. No, esta mujer experimenta la bendición de Dios. Eso no quita la responsabilidad del esposo de proveer. No solo a través de su marido, sino es- ella tiene su propia es experiencia Dios de el que le está bendición. proveyendo. Experimenta la bendición de Dios en carne propia. Conoce a un Dios proveedor. Experimenta, vive a ese Dios proveedor. Una vez hablando sobre eso, una vez una esposa me dice, mire, fíjese que yo le estoy pidiendo al Señor mi carro, pero le estoy pidiendo que le provea a Él. ¿Y por qué no te va a proveer a ti? Es que Claro. como Él es mi proveedor. Así es. No, si también es tu proveedor. Claro. Dios es tu proveedor y Dios te va a proveer a ti. Si a Él lo escucha, también te va a escuchar a ti. Así es. Así que no esperes que Dios te provea el carro a través de Él. Dios te lo va a proveer porque tú eres su hija y tú eres una Así es. persona que estás dentro del reino de Dios y que mereces no solo porque puedas manejar, sino porque Él quiere bendecirte, pues. Así es. Y es que es una mujer diligente en producir. Sí, O sea, busca cómo producir. No el hecho de que espere y confíe en la provisión de Dios no es sencillamente que doble rodillas, ore y se quede sin accionar. se cruce de brazos. Claro, sino cómo. Por ejemplo, dice el versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Una mujer de negocios, Ciñe de administradora. fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Ve que van bien sus negocios. O sea, es una mujer que experimenta la bendición de Dios a través del fruto de su Es trabajo. lo que el Señor dijo hablando del hombre y la mujer en Génesis, o sea, de acuerdo al diseño. Pues. Está de acuerdo al diseño, exactamente. Sin embargo, hoy hay tantos conceptos. Uno de los conceptos erróneos es que como mi esposo es el responsable de proveer, entonces la mujer que no trabaje. Entonces hemos convertido a mujeres en gente no productiva. Dependientes. Dependientes. Entonces, si el esposo les da una ayudita, pues ellos tienen ya para hacer algo. Pero como no, ni para diezmar tienen, porque nunca el esposo les ha dado algo. Aquí no está hablando de una mujer que está esperando que el esposo le dé. Y si vemos más adelante, vemos que el esposo es responsable, que es un esposo Así es. sobresaliente. Pero O sea, estamos eso, hablando sobre esa base de un esposo así es. responsable.
Aquí la mujer virtuosa tenía un esposo sobresaliente, Así que era es. conocido, que era respetado. Ejemplar. Así es. Entonces, esto no anula a la mujer, que porque el hombre fuera respetado, fuera conocido, cumple su función, es responsable, no significa que ella entonces es improductiva. Todo lo contrario, la ubicación correcta del esposo produce una ubicación correcta Excelente, así de la es. esposa. Un fluir, un desarrollo de la esposa en sus capacidades, en su inteligencia, en todo lo que Dios la ha dotado para producir bendición. Definitivamente Dios está ubicando a cada uno y hemos partido de algo muy importante. Volvemos a lo mismo que se dijo en la primera reunión, que toda persona bajo el diseño y que va a alcanzar el diseño es una persona porque ha nacido de nuevo, Así es. pero debe entender que está viviendo en el reino, por lo tanto no es una mujer cualquiera ni es un hombre cualquiera. Somos personas del reino de Dios y que hemos sido hechos por el Señor reyes y sacerdotes y debemos de vivir a esa altura, a ese nivel como reyes y sacerdotes y prepararnos nosotros, el hombre y la mujer, para vivir como reyes y sacerdotes, para poder preparar a nuestros hijos como reyes y sacerdotes. Eso es tener identidad. Entonces, una de las cosas importantes ahorita, que ya entramos a tocar el papel de la mujer y que hemos dicho que es muy importante, la mujer es valiosa delante de los ojos de Dios, no es valiosa por el criterio del hombre, que es lo que diga el hombre. Es que él me hizo de menos, es que él no me da importancia, él no me da mi lugar. Eso no es cierto, Así no es. se da su lugar porque ella no ha reconocido su lugar, porque el quien le dio su lugar fue el Señor, no es el hombre. Así es, definitivamente. Yo no puedo esperar que los demás me den mi lugar si yo no me lo estoy dando, pues. Lo mismo es como una esposa. No debe esperar que un esposo le dé su lugar si ya no se lo está dando. Jesús no dijo, bueno, como ellos no me reciben, no me aceptan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues hombre, pues sigo como nada. Y no fue paralizado. Razón tenía, o sea, justificación tenía, pero él tenía una identidad. Y esa es la identidad que todo esposo y esposa debe tener. Así es. En este caso, hablando de la mujer virtuosa, vemos una mujer con una identidad muy correcta y por eso llegó a ser la mujer virtuosa. Así es. Otra de las características que veo que tiene esta mujer virtuosa es, por ejemplo, el versículo 26. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Algo que debe caracterizar a una mujer virtuosa es la sabiduría Para con la hablar. que habla, la sabiduría con la que actúa, la prudencia, el cuidado con el que ella vive. Porque si algo hemos escuchado tanto, la queja de tantos esposos, es la imprudencia de las Así esposas, es la falta de sabiduría en sus acciones. El quedarse callada no es falta de sabiduría. Así Esta mujer no se quedó callada, quedó ella callada. actuaba. Así es. Muchas mujeres creen que por quedarse calladas es que son sabias. No, esa es otra cosa. Mejor no lo digo, mejor lo dejo a que cada persona lo logre entender. Así es. Esa es otra cosa, eso no es sabiduría. No, la mujer sabia es la que habla, pero habla correctamente, como Así en es. este caso. Así es. Por eso en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la Quiere derriba. decir que la que no es sabia destruye su casa. Así es. Aquí solo hay dos parámetros, sabia o necia. Así es. No es medio sabia ni medio necia, es sabia O es necia. sabia o es necia. Así es. Y ese es el punto que hoy tenemos que descubrir. O somos sabios o somos necios. Así es. ¿Verdad? Ahora, no puede haber un punto intermedio. El diseño y la obra de Cristo y del Espíritu Santo nos hace sabios, no necios. Sin embargo, el sistema del mundo nos hace necios, Así es. ¿verdad? Nos hace necios. Pero es importante entonces que entremos al propósito de Dios y que dejemos que la gloria de Jesucristo sea manifestada en nuestra vida. Creemos, apóstol Ronald, que Dios
ha empezado a hablarnos ya en relación al hombre y a la mujer ahora, ya que estamos tocando los dos puntos, que Dios poco a poco y el próximo lunes vamos a seguir ampliando de estas dos fases y vamos a seguir tocando de la mujer virtuosa, porque hay muchas cosas bellas y lindas que nos expresa ahí, que nos revela ahí, pero que Dios quiere que cada esposa lo viva, pero lo mismo cada esposo, pues, o sea, el hogar no ideal de acuerdo a un idealismo humano, sino el hogar según el diseño, Así es. de acuerdo al propósito y a la voluntad del Señor. Vamos a orar para que hoy el Señor bendiga los hogares. Amén. Y que puedan ser edificados, y que si algo va a determinar lo que somos con nuestra pareja, es lo que somos nosotros. Por ejemplo, ahí dice mujer virtuosa. ¿Por qué habla de mujer virtuosa y habla de su marido? Porque ella como mujer primero entendió que tenía identidad. La identidad no lo hace el casarse. Así es. La identidad no la hace que porque tenga hijos. La identidad la hace porque es mujer, sencillamente. Dios la hizo mujer, la hizo con identidad, la hizo con funciones propias, por lo tanto debe fluir bajo ese parámetro que el Señor ha dejado dentro de su propósito. Oremos entonces y bendigamos al Señor y bendigamos a los hombres y a las mujeres para que hoy más que nunca tengamos hambre y sed del Señor de vivir bajo ese diseño. Apóstol Ronald, nos diriges en oración, por favor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que tu Espíritu Santo sigue perfeccionando en Misión Cristiana del Calvario, llevándonos a expresar la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros, en el esposo, en la esposa. Por lo tanto, declaramos hoy en el nombre de Jesús sobre los esposos, Señor, que funcionen de acuerdo a esa autoridad, a esa posición con la que Cristo les ha puesto. Hombres que estén sujetos a Cristo para poder vivir en sujeción y expresar y modelar sujeción a sus esposas y a sus hijos. Esposas que sean esas esposas virtuosas, esas mujeres sabias, esas mujeres que expresan esa naturaleza de Cristo, mujeres productivas, mujeres de bien, mujeres de bendición, que son corona de su marido, en el nombre de Jesús. Pero declaramos sobre la juventud también, jóvenes con el discernimiento, con la sabiduría de tomar las acciones correctas aún desde esta etapa de noviazgo. En el nombre de Jesús, Señor. Jóvenes que entiendan las características fundamentales que la pareja debe tener conforme el diseño de Dios. Jóvenes que no se dejen llevar por otros aspectos que quizás la cultura del mundo ha resaltado más que las verdades de Dios, sino que jóvenes que entiendan, que disciernan, busquen esas características de lo que llevará al cumplimiento del propósito de Dios. En el nombre de Jesús bendecimos a los jóvenes, bendecimos a las esposas, bendecimos a los hombres en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que en todos la naturaleza de Cristo sea alcanzada y expresada a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por su presencia y la forma en que nos está guiando. Definitivamente todavía hay mucho de lo que el Señor nos ha mostrado que decir. Así que no diga, bueno, pues ya estuvo todo. No, es una parte sencillamente la que hemos compartido, pero todavía hay mucho más acerca del hombre y acerca de la mujer. Y además de eso también hay acerca de los hijos. O sea, qué importante es que nosotros vayamos viendo que este es un proceso en el cual el Señor nos va metiendo para hacer los hogares de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Sus comentarios nos van a ayudar muchísimo, incluso sus preguntas sobre inquietudes o sobre cosas
que usted desea o necesita una respuesta, pues con gusto podemos ayudarle, claro, respecto a lo que estamos hablando. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Escríbanos y yo con gusto estaré leyendo sus preguntas y les estaremos respondiendo a través del programa, no a nivel personal, pero sí de una manera general. Les estaremos respondiendo a nivel personal, siempre por correo, pero a nivel general estaremos aquí enseñando la verdad que usted ha preguntado cómo debe ser. Así que esperamos sus comentarios. Hoy por esta ocasión nos estamos encontrando en Nueva York. Hemos terminado el Congreso a nivel nacional aquí en Estados Unidos y por lo tanto sí nos comprometemos a revisar sus correos para responderle y sé que será una bendición tremenda. Que Dios le bendiga y les use como esposo, como esposa, de acuerdo al diseño de Dios.